Ustedes pueden encontrar unos hermanos separados que para engañar a los católicos dicen, pero es que ustedes no saben que han existido papas malos. Sí sabemos. ¿No saben que han existido obispos malos? Sí sabemos. ¿No han escuchado que hay curas malos? Sí sabemos. Ajá. Y entonces, ¿cómo usted se mantiene en esa iglesia? Porque esa iglesia, a pesar de que han existido papas malos, obispos malos y curas malos, esos obispos malos, esos papas malos y esos curas malos no han cambiado la verdad. Amén. Han sido sinvergüenza, pero la verdad no la han cambiado. La verdad se ha mantenido 2000 años, lo mismo que se enseña ahorita, se ha enseñado a lo largo de 2000 años, y no han podido, ni los curas malos, ni los obispos malos, ni los papas malos, no han podido cambiar la verdad. La verdad siempre ha existido en la iglesia. Aquello que Jesús cuando le dijo allá en Mateo 23, en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque hacen una cosa y dicen. Entonces, la iglesia de Jesucristo siempre ha dicho la verdad. Santo y Divino Espíritu de Dios, ven a orar sobre cada uno de nosotros que vamos a escuchar tu palabra. Diga conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, que siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. También a través de las redes nos están siguiendo en varias partes del mundo. De modo que no estamos solos, sino hay otros hermanos, tanto católicos como no católicos, que son fieles a las enseñanzas y que hoy están en vivo siguiéndonos allá donde ellos están. A ellos les damos la bienvenida. Bueno, pues yo quisiera compartir hoy un tema muy importante. Quisiera analizar un poquitico, antes de darle chance a ustedes que me pregunten y que me digan lo que quisieran de qué compartir. Quisiera analizar con ustedes la carta de San Pablo a Timoteo, la primera carta. Quisiera hacerlo esta vez como un análisis de la palabra del Señor, un escudriñar las Escrituras en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. San Pablo le escribe a Timoteo y es palabra de Dios lo que San Pablo le escribe. Y recuerde que San Pablo viene de una experiencia fuerte. Era contrario a la iglesia de Dios, estaba en contra, y un día camino a Damasco, San Pablo se convierte. Y ahora San Pablo le escribe a Timoteo algo que ustedes y yo vamos a ver. Lo repito, lo vamos a encontrar de una persona que antes atacaba a la iglesia, que antes estaba en contra de la iglesia y que un día se convierte a la iglesia. Que los hermanos separados dicen, pues San Pablo se convirtió a evangélico. ¿Verdad? Que San Pablo, un momentico, ¿está escuchando? Sí. ¿Está escuchando bien? Sí. ¿Alguien se llama Leo? ¿O sí? No, lo que se lo digo. Usted no. ¿Qué dice? Lo que están siguiendo dice que es de otro, no solo. Sí, sí. Bien, entonces San Pablo, a veces San Pablo era católico y San Pablo se convirtió a evangélico. Pero yo quiero que usted y yo examinemos la carta de San Pablo a Timoteo para ver si era verdad. Y van a ver cómo San Pablo le dice a Timoteo que hay una sola iglesia. Partamos de 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Vamos a partir de esta cita. Donde ustedes van a descubrir a San Pablo enseñándole a Timoteo, y es palabra de Dios, que no hay ni 2, ni 3, ni 1000, ni 10,000, ni 20,000, ni 60,000 iglesias. Que hay una sola iglesia. Y San Pablo perseguía a esa iglesia, pero ahora se convirtió a la iglesia.
Y van a ver ustedes la importancia que San Pablo le da a esa iglesia. Primero, Pablo va a decir que hay una iglesia. Segundo, que esa iglesia es la iglesia del Dios vivo. O sea, que Dios sí tiene una iglesia. Ustedes y yo hemos escuchado a muchas personas decir que Dios no tiene ninguna iglesia, que eso es mentira, que eso es invento de los hombres, que las iglesias fueron fundadas por los hombres, todas, no, todas menos una. Sí, que yo le quiero comprobar que menos una, porque Dios tiene una iglesia. ¿Dónde dice la Biblia que Dios tiene una iglesia? Y con él le tumbamos la mentira a todos los hermanos que dicen que Dios no tiene ninguna iglesia, que ninguna iglesia es importante, que ninguna iglesia salva, que basta con que usted se meta en evangélico y ya está salvo. No, vamos a ver, primero, vamos a tener hoy la dicha de leer en la Biblia Reina Valera, la Biblia Reina Valera, que es de los hermanos separados, a que ellos nos sigan de ver la se den cuenta que yo estoy inventando nada. Primero de Timoteo 3:15. Para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Primero, ¿el Dios viviente tiene o no tiene iglesia? Repito. Para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Todas las iglesias son fundadas por los hombres menos una. La que Pablo le dice a Timoteo que es la casa del Dios viviente. Sin embargo, para que usted sepa cómo tiene que encontrarse en la casa del Dios viviente, que es la iglesia. De modo que el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y la tierra, ese Dios tiene una iglesia. Ya puede venir Pánfilo o Petronila y decir que eso es mentira, mis respetos, pero yo no le creo porque está en la Biblia Reina Valera. Para que nadie me diga que Dios no tiene una iglesia. Y ojo, y dicen que esa iglesia es la casa del Dios viviente. Otra vez hemos mirado, observen y subrayen que es la casa. La casa significa donde Dios le gusta vivir, donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere compartir con nosotros. Escuchen, Para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, ¿qué es? Que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿De cuál Dios? Del Dios viviente. No es del Dios, un Dios muerto. Es del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios viviente, el que hizo el cielo y la tierra. Tiene una casa. ¿Dónde está? La iglesia. Y es la iglesia de Él. ¿Por qué es la iglesia de Él? Porque la fundó Él mismo. ¿Y ustedes recuerdan cuándo fue que la fundó? Vamos a hacerle para que si alguno no lo sabe, Mateo 16:18. Ahorita lo pongo acá. Para que vean que el mismo Dios la fundó. Jesucristo, que es Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, fundó su iglesia. Van a ver que Pablo dice que Él se convirtió a una iglesia que es la casa de Dios y que es la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque fue Dios quien la fundó. Escuchen Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Edificaré? La iglesia del Dios viviente. Entonces coincide con Pablo. Mi iglesia significa que es una. Si fueran varias, mis iglesias. Este tipo de Jehová, los pentecostales, el evangélico. Dice mi. Y segundo, mi significa pertenencia. Mía de yo. Que Dios tiene su iglesia. Luis puede fundar la de él. José Smith ya fundó la de él. Carlos Barán ya fundó la de él. Martín Lutero ya fundó la de él. Cada uno ya fundó la de él. A mí no me importa estar en la iglesia de Petronila de Pánfilo. A mí me importa estar en la iglesia de Dios. ¿O no? Eso es lo que me importa. Y yo hoy sencillamente, de la mejor manera voy a tratar de exponerles a ustedes para que se den cuenta que esa única iglesia es la iglesia de República. Y ustedes lo van a ver sin lentes. No necesitan lentes, no necesitan lentes. Yo voy a tratar de mostrarles para que ustedes lo vean sin lentes. Que Dios ya fundó una iglesia. Volvemos entonces a primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dios tiene una iglesia, esa es su casa donde Él mora. No es un Dios muerto,
Es el Dios vivo el que tiene esa iglesia. Repítalo de nuevo. Para que citarlo, sepas cómo debes conducirte. Sepa cómo debes conducirte. No puede estar fuera de esa iglesia. Tiene que estar dentro de esa iglesia. Si me demoro, sepa cómo conducirte En la casa de Dios. en la casa de Dios. ¿Quiere estar en la casa de Dios ustedes? ¿Quieren vivir en la casa de Dios? Vamos a ver qué dice Pablo que es. Que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Vamos a ver si es la iglesia de Carlos Parán, José Mí o Martín Lutero. Vamos a ver. Que es la iglesia del Dios viviente. La del Dios viviente. A mí no me importa estar en una iglesia donde se sienta bonito, donde lo traten a uno bien. A mí me importa estar en la única iglesia del Dios viviente. Eso es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque esa única iglesia es distinta a las demás. Tiene algo que le caracteriza. Tiene algo que la gente puede descubrir en esa iglesia. Escuche, ¿qué es esa iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Se lo traduzco en castellano. Que en las demás iglesias ustedes van a sentir bonito. Allá hay poder. Allá se expulsan demonios, aleluya, gloria al Señor. Allá se hacen milagros, pero allá no está la verdad. Porque en la iglesia del Dios vivo es Columna y baluarte de la verdad. en esa iglesia yo quiero estar. Porque esa iglesia del Dios vivo es la única que tiene la verdad. ¿Y por qué? Porque es la de Dios vivo. Y el Dios vivo siempre va a cuidar que esa iglesia esté en la verdad. Las otras iglesias tendrán una parte de la verdad, pero no tendrán la verdad. Y cuando dice que es columna y base de la verdad, significa que usted puede estar en ella, seguro. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque las columnas y el fundamento es la verdad. Ahí usted nunca se va a ir en la mentira. Nunca le van a engañar. Ustedes pueden encontrar los hermanos separados que para engañar a los católicos dicen, pero es que ustedes no saben que han existido papas malos. Sí sabemos. ¿No saben que han existido obispos malos? Sí sabemos. ¿No han escuchado que hay curas malos? Sí sabemos. Y entonces, ¿cómo usted se mantiene en esa iglesia? Porque esa iglesia, a pesar de que han existido papas malos, obispos malos y curas malos, esos obispos malos, esos papas malos y esos curas malos no han cambiado la verdad. Amén. Han sido sinvergüenza, pero la verdad no la han cambiado. La verdad se ha mantenido 2000 años, lo mismo que se enseña ahorita, se ha enseñado a lo largo de 2000 años, y no han podido, ni los curas malos, ni los obispos malos, ni los papas malos, no han podido cambiar la verdad. La verdad siempre ha existido en la iglesia. Aquello que Jesús cuando le dijo allá en Mateo 23, en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque hacen una cosa y dicen. Entonces, la iglesia de Jesucristo siempre ha dicho la verdad. Pongan cuidado. Imagínense ustedes un sacerdote que sea borracho. Y ustedes dicen, es que el cura está borracho, que celebra hasta la misa borracho. Dios no quiero eso. ¿Y usted alguna vez ha escuchado a ese cura borracho decir, váyanse a tomar licor, vayan, embriáguense, que eso no es malo? No, a pesar de que hayan existido y existan, ellos le dicen a la gente, eso es malo, no hagan lo que yo hago. No. Entonces la iglesia es fundamento y base de la verdad. Esto es lo que a mí me interesa. Que ustedes van a estar en la iglesia, que es base de la verdad. En la iglesia católica no se le enseña a usted mentiras. Hay una doctrina. En la iglesia católica puede ser que haya curas mentirosos, pero no se enseña la doctrina errada. Una cosa es la doctrina y otra cosa esto de que diga, no, pero yo conozco un cura que es mentiroso. Puede ser mentiroso, pero la doctrina de la iglesia no la puede cambiar. No la puede cambiar. La doctrina de la iglesia se mantiene. Yo como cura puedo llegar a decirle a ustedes, no se confiesen que la confesión no sirve para nada. ¿Cambié la doctrina de la iglesia? No, porque yo le digo mentira, pero la doctrina todavía
sigue. Usted va a Roma y sigue que hay que confesarse. Va a Venezuela y sigue que hay que confesarse. Va a otra parte y sigue que tiene que confesarse. Solamente que hubo un cura mentiroso que dijo que no. Pero no cambió la doctrina. La enseñanza en la iglesia mantiene el fundamento de la verdad. En la iglesia católica no se enseña mentiras. En las sectas se enseñan mentiras. Yo no sé si ustedes recuerdan que para el año 2000 se acabó el mundo. ¿O no? En Venezuela se acabó el mundo. Los pastores, todos los pastores de todas las sectas, pregonaron que el mundo se acababa en el 2000. Yo no sé aquí porque yo no estaba aquí. Pero en Venezuela proclamaron que el mundo se acababa en el 2000. Y lo proclamaron. La iglesia católica no dijo eso. La iglesia católica no, el mundo va a acabar, pero nadie sabe ni cuándo. Nadie sabe. Ah, pero ellos sí decían, no, se acaba en el 2000. Pasó el 2000 y no se acabó. ¿Qué conclusión sacamos? Que es una iglesia donde se siente bonito, donde hay poder, donde se puso milagros, demonios, donde hace milagros, pero no tiene la verdad, no se acabó el mundo. Mentirosos. La iglesia católica es fundamento y base de la verdad. Los católicos que se aferraron a la iglesia católica, ¿de verdad que el mundo se acaba en el 2000? ¿Quién dijo eso? El pastor evangélico. ¿La creyente usted esa tontería? Entonces no se acaba, padre. No se acaba en el 2000, se acaba, pero no sabemos cuándo. Uy, gracias, padre. ¿A usted no le pasó eso? Porque se ríe, como que sí le pasó. Entonces, hermano, ustedes verán que la iglesia católica es fundamento y base de la verdad. Allí se dice la verdad. La doctrina de la iglesia, la verdad. O sea, te lo voy a explicar sencillo. Una vez tuve una reunión fue un teólogo a Venezuela, y ese fue un teólogo que venía no sé dónde, y reunió a todos los sacerdotes y seminaristas, a todos los laicos. Eso fue espectacular. El teólogo iba a dar una enseñanza muy importante. Y fue y dijo unas cuantas mentiras, el teólogo. Y dijo, por ejemplo, una que decía, el infierno no existe. El diablo no existe. Le preguntaron sobre si era malo, si era pecado ser homosexual o no. Dios no, no somos malos. Cada que quiera ser homosexual, que sea homosexual, somos malos. Y entonces alguien le preguntó, ¿pero usted por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Si la Biblia dice que si es malo, y dice que si hay infierno, y dice que si hay diablo, ¿por qué usted dice eso? Él dice, porque cada uno tiene su propia verdad. Y entonces le preguntaron, ¿y cómo así? Dice, bueno, que nadie puede decir yo tengo la verdad. Entonces el que le hablaba le decía, pero es que la iglesia católica es fundamento y base de la verdad. La iglesia católica tiene la verdad que Jesucristo dejó. Jesucristo dejó la verdad. Dijo que Jesucristo tampoco tenía la verdad. ¡Qué teólogo! Era lo maximito. Entonces dijo, nadie tiene la verdad. Y bueno, y le dijo, y yo soy doctor no sé qué, y doctor no sé qué, y como el muchacho no tenía ningún doctorado, lo cayó. Entonces me levanté yo, la verdad. Mi respeto, doctor. ¿Nadie tiene la verdad? Digo, nadie tiene la verdad. Le dije, ustedes acaban de escuchar que nadie tiene la verdad. Si nadie tiene la verdad, este teólogo nos está diciendo mentiras. Porque el ladrón juzga por su condición. Si él dice que nadie tiene la verdad, lo que él acaba de decir es mentira, porque nadie tiene la verdad. Y como él dijo que Jesucristo no tenía la verdad, eso es mentira. Nos está engañando. Jesucristo sí tiene la verdad. Y él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. De modo que ustedes verán a quién le cree. Si a un mentiroso que por su propia boca dice que nadie tiene la verdad, o a Jesucristo que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el mundo se echó a reír y el hombre se sentó bravo. ¿Del crédito? ¿Del crédito? La iglesia es columna y base de la verdad. Por eso yo estoy en la iglesia católica. Porque en la iglesia católica está la verdad que Jesucristo reveló. O sea, nadie ha ido al cielo y ha venido a decirnos que hay allá, a excepción de Jesucristo el Señor. Y Él viene y nos dice que hay allá, y todo lo que Él nos dice es la verdad. Y nosotros le creemos. Y la iglesia católica cuida esa enseñanza del Señor Jesucristo, cuida esa doctrina, cuida esa verdad a lo largo de la historia. Ese es el trabajo de la iglesia. Columna y base de la verdad significa que va a cuidar, va a custodiar la verdad a lo largo de toda la historia. Que vendrán muchos mentirosos, pero si usted quiere encontrar la verdad, debe estar en la iglesia como Dios dijo, columna y base de la verdad, porque esa es la tarea que Dios le dejó a la iglesia, cuidar la verdad.
que Pablo pertenecía a la religión judía y se convirtió a la iglesia de Cristo, que los evangélicos dicen, esa es la de nosotros. Pues van a ver, estamos sacando solamente la parte de 1 Timoteo 3:15, pero ustedes van a ver que antes del 3:15 está el contexto para entender cuál es la iglesia del Dios vivo. ¿Qué había allí en esa iglesia según Pablo a Timoteo? En el versículo 1 del capítulo 3 ya leímos 3:15. Observen que leímos el 15, pero no leímos el 1. Vamos a leer el 1. Y ustedes van a descubrir del 1 que esa iglesia del Dios vivo, por un universo de la verdad, tenía quien cuidara a la iglesia. O si quieren lean el 4 primero, el 3:4. Y ustedes van a ver cuál era la tarea de esa iglesia, a ver si alguien cuidaba esa iglesia, a ver si había dirigentes en esa iglesia, a ver si había quien guiara, pastores en esa iglesia, o no. Lean el versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidaría de la iglesia de Dios? Acaban de ver que hay gente encargada de gobernar, de cuidar la iglesia de Dios. Pongan cuidado. Listo. Pongan cuidado, pongan la lupa. Yo quiero que ustedes descubran. Si en la iglesia que Pablo se convirtió a esa iglesia, que él iba a ser de verdad, a ver si había gente, dirigentes o pastores de la iglesia, y cómo se llaman los pastores, ya vamos a ver. Pero van a ver que hay dirigentes, gente que gobierna esa iglesia. Otra vez, repita el 4. Que gobierne bien su casa. Escuchen, gobiernen bien su casa. ¿De quién está hablando? Vamos a ver. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidaría de la iglesia de Dios? ¿cómo cuidaría la iglesia de Dios? Si observan que Dios dejó gente que cuide su iglesia, que gobierne su iglesia, y que tiene que saber gobernar su casa, porque si no, no puede gobernar la iglesia de Dios. ¿Sí captan o no captan? Hay quien gobierne esa iglesia de Dios. ¿Quién cuida esa iglesia de Dios? Ahora respiren profundo, porque vamos a ver cómo se llamaban esos pastores que cuidaban la iglesia de Dios, o esos que gobernaban la iglesia de Dios. ¿Cómo lo llama Pablo? Se lo escribe a Timoteo, y esa es la iglesia del Dios vivo, porque Pablo se convirtió a esa iglesia, y se lo está diciendo a Timoteo. Pongan la lupa, listo con la cámara, para ver cómo se llaman los pastores en esa iglesia del Dios vivo. 3:1, los que van a gobernar la iglesia. Palabra fiel. Palabra fiel, aquí no hay mentira. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Otra vez, si alguno Anhela obispado. Si alguno anhela obispado, no obispado, sino obispado. Obispado, ¿de dónde le suena a usted? ¿A quién le relaciona? Obispo. Ajá. Si alguien aspira al cargo de obispo, otra vez. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. El que quiera ser obispo, buena obra desea. Entonces observen ustedes cómo los que gobiernan la iglesia de Dios, que es columna y base de la verdad, los que cuidan esa iglesia, que Dios dejó para que cuidara esa iglesia, la Biblia lo llama por boca de Pablo, obispos. Ya vamos entendiendo por qué en la iglesia católica hay obispos. De toda la historia de la iglesia hay obispos, porque Pablo está mostrando cómo es la jerarquía de la iglesia, los obispos. En el versículo 8 hay otro dato, otro que llaman el Pablo en la iglesia. ¿Cómo se llamaba? Los diáconos, asimismo, deben ser honestos. ¿Los qué? Diáconos. ¡Oh, qué maravilla! La iglesia de Dios, que es columna y base de la verdad, tenía quien la gobierne. ¿Cómo lo llamaban? Obispos, que tenían que saber gobernar su casa para gobernar la iglesia de Dios vivo, columna y base de la verdad. Y ya sé que algunos hermanos evangélicos que me están siguiendo por las redes sociales, uy, Señor, pura lástima que yo no esté ahí, porque si no yo les mostraba que ahí dice que tienen que saber gobernar su casa, y los curas no se casan, los obispos no se casan. Ven, ¿por qué no se casan? ¿Ven que la Biblia dice que los obispos tienen que casarse y los curas tienen que casarse? Claro, eso lo voy a responder. Aquí lo hacemos para responder, porque yo sé que están amando, te están asfixiando, y yo no quiero que les dé un infarto a esa gente. Yo quiero
que ellos sepan por qué estos obispos, se ven, los obispos tenían su familia, tenían su esposa, ¿sí? Padre, ¿y por qué ahora no los tienen? ¿Por qué? ¿Por qué los sacerdotes no se casan? ¿Por qué? Con la misma Biblia, ¿quién es el que escribió a Timoteo? Pablo. Y el mismo Pablo que le escribió a Timoteo le escribió a los corintios. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo, vamos a leer primero el versículo 1, vamos a leer el versículo 1. Ese mismo Pablo le va a explicar y nos va a explicar hoy a nosotros por qué en la iglesia primitiva, unos se casaban y otros no se casaban. Un Pedro dice que tenía suegra. Se supone que era, aunque la Biblia no diga que él era casado, pero si tenía suegra, se supone, ¿verdad? Aunque puede ser que le tenía suegra porque ya la mujer se le había muerto, pero todavía no. ¿O no? La suegra, porque en ninguna parte habla que Pedro estaba con la mujer y los hijos. Iba por todos lados, no quería mujer y los hijos. Pero bueno, de todas maneras, por eso vamos a pelear. Pero lo que sí es que Juan no tuvo esposa ni hijos. Pablo era soltero, no tuvo esposa ni hijos. Entonces, unos eran casados y otros eran. ¿Y por qué ahora en la iglesia no se casan? Porque el mismo Pablo, en 1 Corintios 7:1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, las cosas que me escribiste, le preguntaban algunas cosas por escrito. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Escuchen, ¿qué dice Pablo? Otra vez. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ya dio el primer nombre. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Versículo 7. Quisiera, más bien, que todos los hombres fuesen como yo. Quisiera, más bien, que todos los hombres fuesen como yo. Como era Pablo. Soltero, pongan cuidado para que vean. Dale. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. El casado es un don y el soltero un don. Y escuchen lo que es. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Uno de un modo y otro de otro. Sigue. Digo pues, a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. ¿Otra vez? A ver, ¿cómo era Pablo otra vez? Digo pues, a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. A los solteros y a las viudas, qué bueno les sería quedarse como yo. Que me digan que Pablo no era soltero. Y explicación, ¿por qué Pablo dice que es mejor quedarse soltero? Versículo 32. Hola. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Sin congoja, sin problema. Y lo estamos diciendo Aquí de también. una manera. Sí. El soltero El soltero, Padre, mi hermano separado que estaba asfixiado, ya le da pero buscar y aquí le aparece. Y aquí le aparece bien. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, no se casa para cuidar de las cosas del Señor. de cómo agradar al Señor. Pero el casado Pero el casado, ustedes, pastores evangélicos, tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿qué? Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Aquí profundo, ahí viene. De cómo agradar a su mujer. De cómo agradar a su mujer. Siga. Hay, asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La casada y la no casada, que son monjas. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Yo no sé si está claro con nuestros lentes. ¿Y cómo termina en el 38, versículo 38? De manera que el que la da en casamiento, El que le da a la hija en casamiento para que se case, hace bien. hace bien. Y ahora vamos a ver el que no la da. Y el que no la da en casamiento, hace mejor. Entonces ustedes observan, es que nuestros hermanos se están asfixiando. Y entonces la gente decía, pero ¿por qué los curas no se casan?
Solo por eso fue que San Pablo dice que es mejor no casarse, para servirle al Señor, que eso es un don. Si usted no está de acuerdo, se me respeta, pero yo, sacerdote del Dios Altísimo, le estoy dando capítulo y versículo para que usted sepa por qué no se casa. Y ya, si no quiere creer, su problema suyo de usted, pero yo cumplí con mi deber con la Reina Valera. Acá no digan que era la Biblia de nosotros que está adulterada, la de ellos. Entonces ahora seguimos en 1 de Timoteo. ¿Cómo se llamaban los pastores de la iglesia donde Pablo se convirtió en esa iglesia de Dios vivo que es columna y base de la verdad? Obispos y diáconos. Nos faltan los presbíteros. ¿Y qué tal que llegará a estar los presbíteros también ahí? Se lo voy a leer en la Reina Valera. Estoy leyendo el capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 8. Y ahora le leo el capítulo 4, versículo 14. Para que ustedes se den cuenta que ahí, en esa iglesia, hay presbítero. Pero no solamente hay presbítero, sino ahí también dice cómo se le da el poder, la autoridad que Cristo le dio a los apóstoles, cómo es que se transmite la sucesión apostólica, cómo es que se nombran los pastores de la iglesia, cómo se nombran los obispos, cómo se nombran los diáconos, cómo se nombran los presbíteros. Ustedes lo van a ver. Yo solamente se lo voy a mostrar. Escuchen. 4:14. No descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Vamos a ver cuándo lo recibió y vamos a ver cómo lo recibió. Paren la oreja. Que te fue dado. Que le fue dado mediante profecía. Mediante profecía. Listo con la cámara, a ver en qué momento se le dio. Con la imposición de las manos. ¿Cómo se llama ese don? ¿Han visto una ordenación episcopal, presbiteral o diaconal? Las tres se dan con la imposición de manos. Porque así dice Pablo, que en la iglesia del Dios vivo hay obispos, hay presbíteros, hay diáconos, y se recibe ese don con la imposición. Uy, qué raro que Pablo no dijo: ¿quieren ser obispo? ¿Quieren ser presbítero? ¿Quieren ser diácono? ¿Quieren ser obispo? ¿Quieren ser presbítero? ¿Quieren ser diácono? Agarren la Biblia, métansela debajo del brazo y vaya a decirle a la gente: me convertí a pastor, me convertí en evangélico y recibí una iluminación. Me dijo el Espíritu: Pánfilo, funda la nueva iglesia, porque las que hay están todas corruptas, la suya es la santa y pura. Así nos dice Pablo. Pablo dice que en esa iglesia hay obispo, hay presbítero, hay diácono. A través de la imposición de las manos se recibe ese don. ¡A caramba! Entonces es muy distinto a lo que enseñan los evangélicos. ¿Cómo se nombran pastores entre ellos? La mayoría de ellos agarran la Biblia y ya se nombró pastor cuando en la iglesia de Cristo. O si no, ustedes no saben cómo fue que hizo José Smith, aquí en la tierra de José Smith, la de José Smith de los Mormones. Lean el libro de Mormón, no la lean todo, lean solamente las 2 primeras hojas. Yo lo leí, 2 primeras hojas. Ahí está el cuento cómo fue que José Smith tuvo una revelación, y fue llevado por un monte donde había unas tablas de oro y no sé qué, y andaba con un compañero y le dijo al compañero: usted tiene que ser testigo de eso. Y le digo: ahora, ya se me quién le puso la mano primero quién. Le digo: usted me pone la mano a mí y yo le pongo las manos a usted. Y los dos se pusieron las manos. Como no traen la sucesión apostólica, debía haber un momento donde comenzaran a imponer manos. Y entonces José me dijo: pues yo le pongo la mano a él y que él me la imponga a mí y ya somos apóstoles. No, debería haber una sucesión apostólica. No la tiene. Pero tuvo una iluminación, un espíritu, pero no sabemos de quién. Un espíritu, un ángel. Mentiras, engaño, para engañar a los tontos. Porque la iglesia de Cristo ya llevaba 1800 y tantos años cuando vino José Smith. Lean la historia, no que vean. Ahí está en el libro. Lo bonito que está en el libro de Mormón. Léanlo. Entonces, aquí dice que ese don, ¿cuándo se transmitió otra vez? ¿Cuándo se transmitió ese don? ¿Cuándo? Fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. ¿La imposición de manos de él? Del presbítero. ¿En singular esa? Del presbiterio. Me asustó.
No lo dice, no, es que la mía dice los presbíteros, y como dice, del presbítero que sigue, de los presbíteros del colegio presbiteral. Observan quién nombraba pastores en la iglesia, los que antes habían sido nombrados pastores por los apóstoles. Es lo que llama sucesión apostólica. Yo no puedo imponer la mano a otro si yo no he recibido la posición de mano. Yo no puedo nombrarlo a él pastor si yo antes no he sido pastor, no he sido nombrado pastor. Los apóstoles iban llevando la sucesión apostólica de las. Y aquí Pablo dice que los presbíteros recibían ese don cuando el colegio presbiteral, cuando los presbíteros le imponían las manos. ¿Y eso no? Si ustedes me permiten, en resumen, yo les voy a mostrar donde dice la Biblia que a la imposición de las manos se recibe ese poder, pero no solamente eso, les voy a mostrar la sucesión apostólica. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 18, ustedes van a ver lo que es la sucesión apostólica a través de la imposición de las manos. Escuchen. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder. Simón al menos ofreció dinero para que le dieran ese poder. Los pastores evangélicos se lo roban, se lo agarran. Yo agarro ese poder, así lo macho. Yo agarro pastor, apóstol, evangelista. Pero ¿quién no? Yo no agarro así de lado. No. Al ver Simón que a través de la imposición de manos de los, repítalo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, subrayen de los apóstoles. No dice, al ver Simón que a través de la imposición de manos de cualquier tonto recibe el don del Espíritu. No. Dice, a través de la imposición de manos de los apóstoles. Eso se llama sucesión apostólica. Entonces Dios, denme a mí ese poder. Vamos a ver para qué quería ese poder. Para él seguir haciendo más apóstoles. ¿Cómo es? Para que cualquiera que yo impusiere las manos, él quiere imponer manos para ir nombrando apóstoles a su antojo. Reciba el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Y ahí ya saben lo que les digo. Ustedes van a ver la sucesión apostólica. A Pablo le impusieron las manos. Por eso Pablo le dice a Timoteo que le impusieron las manos. A Pablo le pusieron las manos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 en adelante. Pablo, cuando se convierte, no es que Pablo se autonombró pastor y dijo: yo voy a predicar así porque yo soy pastor. No, primero lo tienen que nombrar y le imponen las manos. En Hechos 13, versículo 2, escuchen. 2, que después de 1. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo al Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo. ¿Apartarme a Bernabé y a Saulo? Para la obra a que los he llamado. Y escuchen bien, listo para ver la imposición de manos. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Les impusieron las manos y los despidieron. Y los enviaron. Primero le impusieron las manos. Pablo recibe la imposición de manos para ser pastor de la iglesia. Ahora Pablo le impone las manos a Timoteo. Pablo le pone las manos a Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, Pablo dice que él le impuso las manos a Timoteo junto con los versículos. Escuchen. Pablo, apóstol de Jesucristo. 2 de Timoteo 1, 6. Por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios. ¿El don de Dios? Que está en ti. ¿Que está en ti? Por la imposición de mis manos. Por la imposición de mis manos se le dio el don. Entonces, a Pablo los apóstoles le impusieron las manos. Pablo le impuso las manos, y ahora Timoteo ya tiene el poder de imponer manos. Según Timoteo 5, 22. ¿Qué digo? Timoteo ya tiene el poder de imponer las manos. Primera de Timoteo, ¿no? 5, 22. Primera de Timoteo 5, 22. Ustedes van a ver que Pablo ahora puede imponer manos. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No impongas la mano a nadie con ligereza. Sucesión apostólica. Los apóstoles le pusieron la mano a Pablo. Pablo se le impone a Timoteo. Ahora le dice a Timoteo que tenga cuidado de no ponerle la mano a cualquier loco por ahí. ¿O no? Eso es lo que se llama la sucesión apostólica. Y entonces volvemos otra vez a 1 Timoteo donde estábamos. Entonces vemos que existe esa sucesión apostólica. Que sí existe. Que existen los obispos. ¡Oh!
que existen los diáconos, que existen los presbíteros, y eran los que gobernaban la iglesia. Y como la mayoría eran casados, tenían que primero saber gobernar su casa para poder gobernar la iglesia de Dios. Entonces sí había que jerarquía, se lo llama jerarquía. Es que en la iglesia de Dios no hay jerarquía. ¿Y por qué Pablo habla de una iglesia de Dios mismo, columna y base de la verdad, y dice que hay quien la gobierne? ¿O estoy inventando? Ustedes están viendo y con la reina Valera. Entonces esa iglesia es la que usted y yo, en esa iglesia en la que yo viví. Ahora, Pablo mira que existe la iglesia de Dios, pero que hay el afán de otras personas de fundar otras iglesias. Que hay el afán de otras personas de enseñar otras doctrinas. Dejó la iglesia como columna y base de la verdad, Dios, para que la verdad sea enseñada. Pero Pablo nos va a decir que tengan cuidado porque hay gente que va con otras doctrinas. Que Dios le dejó la tarea a la iglesia de custodiar la verdad. Pero que cuidado porque algunos vienen enseñando mentiras, doctrinas falsas. ¿Quieren oírlo? Ahí le viene. Prepárense. Le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3, le dice, cuidado Timoteo, advertido Timoteo, miren que lo mandé a tal parte para esto, esto y esto. Pongan cuidado. Como te rogué Que te quedases en Éfeso. Que te quedaras en Éfeso. No lo quiso llevar con él, lo dejó allá en Éfeso. Vamos a ver para qué lo dejó. Listo, a ver para qué. ¿Por qué? ¿Qué le preocupaba a Pablo allá en Éfeso? ¿Qué problemas había en Éfeso? Que Pablo quería dejar a Timoteo allá. Pilas, escúchalo. Cuando fui a Macedonia, para que mandases. Es que Pablo le dice a Timoteo que Timoteo no se le olvide que él tiene el pastoreo, orden, poder, autoridad, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Esos son los videos. ¿Para qué dejó a Timoteo en Éfeso? Lo tiento a ti. Para que diera la orden, para que gobernara la iglesia, para que le diera la orden a uno de que no enseñe. ¿Otra vez? Para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. La iglesia del Dios vivo es columna